bienvenido a Medicina con el Doctor Tablante. En este capítulo hablaré sobre una gran pregunta que me realizan de forma frecuente. Doctor, ¿qué puedo comer? Si no como pan, si no como arepa, si no como panqueca, ¿qué puedo comer? En este capítulo aclararé esa gran pregunta que quizás tú en algún momento te la has podido realizar cuando quieres instaurar un estilo de vida saludable, principalmente por medio de la nutrición. Empecemos. Cuando una persona me pregunta, doctor, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? Acá lo fundamental es siempre educar a la persona cómo tiene que estar constituido un plato que obtenga todos los nutrientes adecuados. Recordar que los nutrientes se dividen en macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, principalmente los carbohidratos complejos, y las grasas saludables. Las grasas saludables. Los micronutrientes son las vitaminas, minerales y fibra. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos grupos de nutrientes? Es que los macronutrientes nos va a aportar energía, mientras que los micronutrientes no aportan energía. Pero los micronutrientes, principalmente las vitaminas y los minerales a nivel celular, son imprescindibles para todas esas funciones, para todas esas reacciones bioquímicas, para la producción de energía. Que esto quiere decir que de forma indirecta, las vitaminas y los minerales sí nos aportan energía, pero no de forma directa como lo hacen los macronutrientes. ¿Ok? Entonces, cuando una persona me hace esta pregunta, siempre le digo, si nosotros realizamos acá un plato de comida, siempre este plato tiene que estar constituido por estos macronutrientes y micronutrientes. Pero lo que normalmente la gente piensa es que debemos consumir mayor cantidad de carbohidratos, menos cantidad de grasa y menos cantidad de proteína. Ya se ha demostrado por la ciencia que ese paradigma que teníamos con respecto a la nutrición ha cambiado totalmente, y eso se ha hecho gracias a la ciencia que lo ha demostrado prácticamente en cualquier artículo, en cualquier literatura que leamos sobre ello, no demuestra que esta proporción, que es lo que yo le recomiendo a esta persona es que tiene que ser 10% carbohidratos, 10% carbohidratos, es decir, prácticamente una cantidad ínfima con respecto a lo que nos enseñaron desde niños con respecto a los carbohidratos, que tiene que representar entre 50 y 60%. Eso, por lo menos con respecto a la nutrición que me ha funcionado a mí y a las personas que he logrado ayudar, y lo que sucede a nivel mundial, los carbohidratos 10% tiene que representar. Inclusive los carbohidratos se ha demostrado que si los eliminas completamente, puedes llevar un estilo de vida saludable con respecto a la parte nutricional. Pero si yo soy un poco más permisivo y me permito a mí y a las personas que ese plato esté constituido por un 10% de carbohidratos, un 30%, entre un 30 a un 35% tiene que estar constituido de proteínas, y prácticamente el 60% de grasas. Las grasas que la han demonizado y la han satanizado, que es por el mismo desconocimiento que tienen las personas que le temen a las grasas. Y es un error. Las grasas son son macronutrientes imprescindibles para la vida. Y a medida que yo vaya desglosando o vaya subiendo todo este tipo de contenido, ya se van a dar cuenta a lo que me refiero, ¿ok? Entonces, cuando yo le digo esto a la persona, tiene que estar constituido por estos tres macronutrientes y los micronutrientes. ¿Qué sucede? Las personas dirán, si yo no como arepa, si yo no como pan, si yo no como panqueca, o sea, doctor, entonces, ¿qué como? Porque culturalmente nos ha hecho creer que
Tenemos que comer la arepa en la mañana y arepa en la noche para poder comer de forma balanceada. O si no tenemos el pan en la mañana y no tenemos el pan en la noche, no podemos comer de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros educamos a las personas con respecto a la alimentación, con respecto a la nutrición, tenemos que saber cuáles son los alimentos que nos aportan todos estos macronutrientes y micronutrientes. Cuando una persona quiere comer carbohidratos, pero que no lo debería hacer con alimentos procesados, principalmente la arepa, el pan, siempre hay que educar que, ¿de dónde yo obtengo los carbohidratos? Como por ejemplo, papa, apio, ñame, ocumo, plátano, las legumbres, las legumbres. Entonces, las personas dicen, no voy a comer arepa, no voy a comer pan. ¿Por cuál lo voy a sustituir? Por papa, apio, ñame, ocumo, plátano, legumbres, porque nos aportan carbohidratos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser acá la trampa para seguir consumiendo carbohidratos? Principalmente que tiene que representar el 10%, es decir, tiene que ser una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, un pedacito de papa, dos pedacitos de apio, dos pedacitos de ñame, legumbre, 2, 3 cucharadas soperas. Con eso es suficiente. Porque recuerde que el carbohidrato, si no lo mantenemos regulado, es el principal macronutriente, sea natural, pero en este caso los procesados hacen más daño, que producen enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, metabólicas, entre muchísimas otras más. Entonces, los carbohidratos sí los podemos consumir, pero mientras que sea de forma natural. De forma natural para las personas que no lo quiera eliminar. Entonces, las personas dirán, yo puedo comer papa, apio, ñame, claro, teniendo en cuenta, recuerda que hay que individualizar al paciente. Si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, si es un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmunitaria, todas esas enfermedades hay que individualizarlas. Es por ello que cada persona que inicie un régimen alimenticio tiene que ser asesorado por su médico de cabecera, no se puede hacer de forma deliberada. Esto yo se lo hago a una persona normal, o sea, que no tenga ningún tipo de patología. Y si tiene alguna patología como la diabetes mellitus, se ha demostrado que estos carbohidratos naturales, si nosotros los comemos de forma regulada, tampoco van a aumentar la glicemia. Pero es por ello que la asesoría médica es imprescindible cuando vas a realizar un cambio en tu vida. Eso es con respecto a los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros en este plato tenemos que incluir las proteínas, recordar que las proteínas pueden ser proteína animal y proteína vegetal. ¿Cuál es más recomendable de estas dos? Por supuesto, la proteína animal. ¿De dónde podemos obtener la proteína animal? Huevos, pescado, pollo, vísceras, carnes rojas, entre otros. En cuanto a la proteína vegetal, principalmente las legumbres, que es lo que más recomiendo. Caraotas, frijoles chinos, frijoles bayos, caraota blanca, cualquier tipo de legumbre, pero que no pase de esta proporción, porque recuerde que los carbohidratos, sea natural, procesado, pero más que todos los procesados, hacen daño en exceso. Aunque sean carbohidratos naturales, en esto incluye, por ejemplo, las legumbres, las frutas. Si se comen de forma excesiva y de forma desproporcionada, eso va a causar daño en el organismo. Así que los carbohidratos hay que mantenerlos siempre en una pequeña proporción. Con respecto a las grasas saludables, ¿de dónde obtenemos? Principalmente aceite de oliva, aceite de coco, frutos secos, pescado, manteca de cochino, manteca de cerdo, aceite de oliva, aceite de coco, el coco en general, frutos secos, pescado, los huevos también son fuentes importantes de grasas saturadas. ¿Por qué? Las grasas la han satanizado, la han demonizado, que nosotros no podemos consumir grasa
porque hace daño en el organismo. Y es totalmente mentira. Las grasas son imprescindibles para el funcionamiento correcto del organismo humano. Y a medida que yo vaya subiendo contenido al canal, lo voy a demostrar a través de la ciencia por qué las grasas son imprescindibles en el organismo y no se pueden eliminar. ¿Qué grasa no debería consumir las personas? Principalmente las grasas trans, que en otro capítulo explicaré el por qué son perjudiciales para la salud, principalmente cardiovascular y metabólica. Esta es la grasa que debemos mantener a raya, pero mientras que las grasas saludables que obtengamos a través de los alimentos es súper beneficiosa para la salud, ¿ok? Entonces, acá tenemos todos los micronutrientes y macronutrientes que tienen que estar constituidos nuestro plato de comida. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero comer algún plato, esto aplica para desayuno, almuerzo y cena. Quiero comer un almuerzo. Este plato tiene que estar constituido por estos tres macronutrientes y los micronutrientes. Como por ejemplo, carbohidratos. Principalmente carbohidratos naturales, papa, apio, ñame o cumo, inclusive puede ser pasta, arroz, pero en poca cantidad, siempre respetando ese 10% que nos aporta el carbohidrato. Recuerde que el carbohidrato, tenemos carbohidratos naturales y carbohidratos procesados. Siempre vamos a buscar los carbohidratos naturales porque si lo comemos de forma inteligente nos aporta grandes beneficios para la salud. Pero si queremos comer arroz, pasta, lo podemos hacer, pero en poca cantidad. ¿Por qué? Porque el exceso de los carbohidratos, sea natural o procesado, producen daño en la salud. Entonces, quiero, desde estos carbohidratos, en este plato, quiero incluir el carbohidrato. Bueno, escojo el plátano. Luego voy a elegir las proteínas. Puede ser proteína animal, proteína vegetal. Proteína animal. Puedo obtenerlo de los huevos. Puedo agarrar huevos, pollo, carne, pero decía agarrar huevos, son tres que voy a incluir en el plato. Voy a la grasa saludable. Voy a elegir aguacate y aceite de oliva. Entonces, acá tenemos un plato completo. Si nosotros le agregamos los alimentos que aportan fibra, por ejemplo, podemos elegir los vegetales fibrosos que no aportan almidón, como por ejemplo acelga, espinaca, cebolla, tomate. Podemos hacer una ensalada e incluirlo en este plato, porque nos va a aportar vitaminas, minerales, fibra, así como también todos estos alimentos que le acabo de mencionar, los huevos, plátano y aguacate y aceite de oliva, nos va a aportar también vitaminas y minerales. Entonces, así tenemos un plato completo en nuestro almuerzo. Entonces, así tiene que ser o tiene que estar constituido siempre un plato de comida que nos aporte todos estos nutrientes, porque recuerda que el cuerpo humano funciona mediante todos estos nutrientes para realizar todas las funciones a nivel celular, a nivel bioquímico, a nivel entre los tejidos. Entonces, es importante siempre aportarle esta materia prima adecuada al cuerpo para que funcione correctamente. Siempre acá, ¿cuál va a ser la premisa de este plato de comida? Siempre poca cantidad de carbohidratos, porción adecuada de proteínas y grasas saludables que nos aporten los micronutrientes y macronutrientes. No abusar de los carbohidratos, principalmente naturales y procesados, que en otro capítulo explicaré el por qué, cómo repercute en nuestra salud, y así debe estar constituido el plato de comida para poder aportarnos beneficios a la salud, aumentar la calidad de vida, prevenir las enfermedades, controlar las enfermedades instauradas, así como también optimizar la salud. Por último, para colocarle un ejemplo, un paciente diabético, como lo mencioné anteriormente, se ha demostrado que si come de esta forma, principalmente comiendo en poca cantidad los carbohidratos, tanto naturales como procesados, y si quiere los elimina llevando una dieta cetogénica, puede controlar su enfermedad durante el resto de su vida y evitar que exista tanto complicaciones agudas y crónicas. Y así siempre se tiene que individualizar cada paciente según la patología que presente para poder aportarle los diferentes nutrientes que su cuerpo necesita. Porque si
aplicamos nutrientes que un paciente tenga alguna anormalidad en su cuerpo, podemos causarle un daño. Es por ello que cada vez que vamos a establecer un régimen nutricional adecuado, siempre tiene que ser bajo asesoría de un médico, de alguien que sepa orientar a la persona para poder realizar todo ese cambio nutricional para poder obtener todos los beneficios de los alimentos y además controlar la enfermedad. Si nosotros no comemos de esta forma, estamos destinados a la enfermedad y a disminuir la calidad de vida. Es por ello que cuando una persona aprende a comer de esta forma, no necesita un médico que luego le esté diciendo lo que tenga que comer. No, esa persona ya aprendió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el principal médico que existe eres tú cuando cuidas tu salud.